Aproximadamente el 75% de las personas que tienen problemas para dormir no los tienen por culpa del cuerpo, los tienen por culpa de lo que ocurre en su cabeza en el momento exacto en que intentan descansar. 75%. 3 de cada 4 personas que esta noche están mirando el techo no tienen un problema de sueño, tienen un problema de mente. Y lo curioso es que el Zen lleva siglos hablando de esto, mucho antes de que existiera ningún estudio, ningún laboratorio, ninguna aplicación para meditar. Esta noche no vamos a luchar contra eso. Vamos a aprender a mirarlo de otra manera. La trampa de la noche. My Not, son las 2 de la madrugada y tu cuerpo lleva horas quieto, pero tu mente acaba de empezar su turno de trabajo. No es casualidad que ocurra justo ahí. Durante el día tienes estímulos, tienes tareas, tienes conversaciones. La mente tiene dónde ir. Pero en el momento en que apagas la luz y se acaba el ruido, de repente ya no hay nada que la distraiga. Y entonces aparece todo lo que has estado esquivando sin darte cuenta. Eso que sientes, esa especie de activación justo cuando más necesitas descansar, tiene un nombre en neurociencia. Se llama rumiación nocturna. Y no es un defecto tuyo, es lo que le ocurre a una mente que no ha aprendido todavía a soltar. Yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos es interpretar ese momento como una señal de que algo va mal, como si la mente activa fuera un síntoma. Y entonces hacemos lo peor que podemos hacer. Intentamos pararla, la peleamos, le pedimos que se calle, y cuanto más la peleamos, más fuerte vuelve. El Zen lo vio hace mucho tiempo, no como un problema clínico, sino como algo mucho más fundamental, una mente que no sabe observarse a sí misma. Fíjate en esto, no te está pasando porque seas ansioso o porque tengas demasiados problemas o porque tu vida sea más complicada que la de los demás. Te está pasando porque nadie te enseñó qué hacer con tu mente cuando el mundo exterior desaparece. Esta noche vamos a empezar a cambiar eso. Despacio, sin forzar nada. Y lo que pasa en los siguientes minutos, según el Zen, es exactamente lo que no deberías intentar resolver. El río que no puedes parar. El primer error que cometemos cada noche es creer que el objetivo es vaciar la mente. Es comprensible, tiene lógica. Si lo que me impide dormir son los pensamientos, la solución debería ser eliminar los pensamientos. Pero eso es como intentar parar un río con las manos. No solo no funciona, sino que el esfuerzo mismo te agota más. El Zen tiene una imagen para esto que me parece de una precisión extraordinaria. Dice que la mente es como un río, siempre fluyendo, siempre moviéndose. No porque algo esté mal en el río, sino porque esa es su naturaleza. Un río que no fluye no es un río en paz. Es un río muerto, y lo que hacemos por las noches, sin darnos cuenta, es meternos en el agua. Intentamos agarrar cada pensamiento que pasa, analizarlo, resolverlo, juzgarlo. Y claro, el río nos arrastra. La enseñanza no es parar el río. La enseñanza es aprender a sentarse en la orilla. Esto que parece simple es en realidad una de las ideas más profundas de toda la filosofía Zen, porque implica algo que a nuestra mente occidental le cuesta mucho aceptar, que no todos los pensamientos necesitan ser atendidos, que puedes dejar pasar algo sin que eso signifique que lo estás ignorando o que no te importa. En mi opinión, y lo digo después de haber explorado mucho esto, el momento en que una persona entiende de verdad que no es sus pensamientos, sino el que los observa, algo cambia. No dramáticamente, no de golpe, pero cambia. Hay un estudio de la Universidad de Harvard, del equipo de Matthew Killingsworth, que descubrió que las personas pasan casi el 47% de su tiempo de vigilia pensando en algo distinto a lo que están haciendo, casi la mitad del tiempo. Y ese estado, el de la mente que divaga, estaba consistentemente asociado con menor bienestar, con más malestar emocional. Pero hay algo que el estudio también señalaba. No era el contenido del pensamiento lo que más pesaba, era la relación con él.
si la persona se enganchaba al pensamiento o si lo dejaba pasar. Eso es exactamente lo que el Zen lleva siglos enseñando, y es exactamente lo que vamos a practicar esta noche. Pero si el río no es el problema, ¿qué estás haciendo tú en el agua? Las nubes no piden permiso. Hay una imagen que los maestros Zen llevan siglos usando y que, curiosamente, ningún libro de autoayuda ha logrado explicar igual de bien. El cielo y las nubes. Piensa en un cielo de verano. Las nubes aparecen, se mueven, cambian de forma, desaparecen. Algunas son ligeras y blancas, otras son oscuras y pesadas, pero el cielo en sí, no cambia, no se vuelve nube, no desaparece cuando llega una tormenta. Sigue ahí, detrás de todo, sin moverse. El Zen dice que tú eres el cielo. Tus pensamientos son las nubes. El problema es que por las noches, cuando todo está en silencio, nos olvidamos de que somos el cielo, nos identificamos con las nubes. Y entonces, cuando llega un pensamiento oscuro, uno de esos pensamientos de preocupación, o de culpa, o de miedo, creemos que ese pensamiento somos nosotros, que ese pensamiento define algo real sobre nuestra vida. Pero una nube no define al cielo. Nunca lo ha hecho. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a distinguir entre los dos, entre el pensamiento que pasa y el que observa, entre la nube y el cielo. Puedes notar ahora mismo, mientras escuchas esto, que hay algo en ti que está quieto, no tus pensamientos, algo más profundo, algo que está simplemente aquí, presente, sin moverse. Eso es lo que el Zen llama la mente original. La mente antes del ruido, y no está lejos. No requiere años de práctica para tocarla. Está ahí ahora mismo, debajo de todo lo demás. Yo creo que una de las cosas más liberadoras que puede experimentar una persona es darse cuenta de que sus pensamientos nocturnos más angustiantes, esos que parecen tan urgentes y tan reales a las 3 de la mañana, son nubes, solo nubes, que pasan, que siempre han pasado, que seguirán pasando. Y la pregunta que cambia todo no es ¿qué estás pensando? Es desde dónde lo estás mirando, el nombre que le das al pensamiento. Existe algo que puedes hacer ahora mismo, en este momento, sin moverte, sin esfuerzo, y que cambia completamente tu relación con lo que estás pensando. Se llama etiquetar. Es una práctica que viene de la tradición budista Vipassana, muy relacionada con el Zen, y que la psicología cognitiva moderna redescubrió décadas después con otro nombre. La idea es simple. Cuando aparece un pensamiento, en lugar de seguirlo, en lugar de analizarlo, simplemente le pones una etiqueta mental, una palabra, nada más. Si aparece una preocupación por el trabajo de mañana, dices mentalmente, preocupación. Si aparece el recuerdo de una conversación difícil, dices, recuerdo. Si aparece la sensación de que no vas a poder dormir, dices, miedo. O simplemente, pensamiento. Eso es todo. Lo que hace esto no es eliminar el pensamiento. Lo que hace es crear una pequeña distancia entre tú y él. En el momento en que nombras algo, ya no estás dentro de ello. Estás observándolo desde fuera. Y esa distancia, aunque sea mínima, es suficiente para que el pensamiento pierda parte de su fuerza. La Universidad de California en Los Ángeles publicó un estudio hace algunos años donde demostraron que nombrar una emoción o un pensamiento reduce la activación de la amígdala, que es la parte del cerebro relacionada con el miedo y la respuesta de alerta. Literalmente, ponerle nombre a lo que sientes calma tu sistema nervioso. El Zen lo sabía sin necesidad del escáner cerebral. Lo sabía porque lo practicaba, porque generaciones de monjes comprobaron que nombrar sin juzgar es una de las formas más directas de soltar. Fíjate en esto. La próxima vez que un pensamiento aparezca esta noche, no intentes resolverlo, no intentes empujarlo fuera. Solo nómbralo, con calma,
como si estuvieras observando el tiempo desde una ventana y dijeras, lluvia, sin drama, sin resistencia, solo reconocimiento. Y lo que no te dijeron es que nombrar un pensamiento no lo elimina. Hace algo mucho más útil. Te recuerda que no eres él. Pausa de silencio. Ahora vamos a quedarnos en silencio un momento. No hay nada que hacer. Solo escucha. Deja que la música te acompañe. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en donde estás. No hay ningún lugar al que llegar. No hay nada que recordar de lo que acabas de escuchar. Si te quedas dormido ahora, perfecto. Eso es exactamente lo que tiene que pasar.
rumiación no es tuya. Si llevas años sin poder desconectar por las noches, quiero que sepas algo que el Zen entendió hace siglos y que la neurociencia tardó mucho en confirmar. La rumiación, ese bucle de pensamientos que se repiten y se repiten sin llegar a ningún sitio, no es un rasgo de tu personalidad, no es quién eres, es un hábito, un patrón aprendido, y los patrones aprendidos se pueden desaprender. Lo que ocurre es que durante años, probablemente desde la infancia, tu mente aprendió que el momento de quietud era el momento de procesar, de revisar, de anticipar, porque en algún punto eso fue útil. En algún punto, estar alerta por las noches tenía una función, pero esa función ya no existe, y sin embargo el hábito quedó. El Zen habla de esto con el concepto de karma mental, que no tiene nada que ver con la idea popular de karma como castigo o recompensa. En el Zen, karma mental simplemente significa los surcos que se van formando en la mente a través de la repetición, como un camino en un bosque. Cuantas más veces lo recorres, más marcado queda, más fácil es volver a él sin darte cuenta. La rumiación nocturna es uno de esos caminos muy marcados. Lo recorres tantas noches seguidas que la mente va hacia allí sola, sin que tú lo decidas. Pero los caminos también se pueden abandonar. No borrando el surco, sino eligiendo otro camino. Una y otra vez, hasta que el nuevo camino se vuelve más profundo que el antiguo. Eso es lo que estamos haciendo esta noche. No estamos luchando contra la rumiación, estamos eligiendo otro camino, despacio, sin fuerza, y porque lo que crees que eres tú pensando puede que no sea tuyo en absoluto. El monje que dejó de luchar. Hay una historia que se cuenta en los monasterios zen del Japón medieval, y cada vez que la escucho, me parece que habla exactamente de lo que ocurre en una habitación a oscuras a las 3 de la mañana. Un monje joven llegó a ver a su maestro muy angustiado. Le dijo: no puedo meditar, mi mente no para. Cada vez que intento sentarme en silencio, los pensamientos llegan con más fuerza. He probado todo y nada funciona. Estoy fallando. El maestro lo escuchó con calma. Luego le preguntó: ¿y cuánto tiempo llevas luchando contra ellos? El monje pensó. Respondió: desde que empecé a practicar. Varios años ya. El maestro asintió. Entonces dijo algo que el monje no esperaba: deja de luchar esta noche, solo esta noche. No medites, no intentes nada. Cuando llegue un pensamiento, deja que esté. No lo saludes, no lo rechaces. Solo deja que exista. El monje lo intentó, y esa noche, por primera vez en años, durmió profundamente. No porque los pensamientos desaparecieran, sino porque dejó de tratarlos como enemigos. Esta historia me parece importante porque señala algo que contra toda intuición es verdad. La resistencia alimenta aquello contra lo que resistimos. En psicología esto se conoce como el efecto rebote del pensamiento, estudiado extensamente por el psicólogo Daniel Wegner. Cuando intentas activamente no pensar en algo, piensas más en ello. La supresión del pensamiento tiene el efecto contrario al deseado. El Zen lo llama de otra manera, pero señala exactamente lo mismo. Pelear con la mente es darle más energía. La salida no está en la batalla, está en el abandono de la batalla. Y lo que el monje descubrió esa noche no fue una técnica, fue algo que no se puede enseñar directamente, solo experimentar. No tienes que resolver nada esta noche. Tu mente te engaña con esto todas las noches y es tan sutil que casi nunca lo detectas. El engaño es este: te hace creer que los problemas que están apareciendo ahora, a oscuras, en la cama, necesitan una respuesta esta noche, que si no los piensas ahora, mañana estarás menos preparado, que resolver algo a las 2 de la madrugada es mejor que no resolverlo. No lo es.
La mente en estado de privación de sueño, incluso parcial, no está en condiciones de resolver nada bien. Los estudios sobre cognición nocturna son muy claros en esto. La capacidad de razonamiento complejo, de toma de decisiones equilibradas, de perspectiva real, disminuye considerablemente cuando estamos en ese estado de semivigilia que tenemos justo antes de dormir. Dicho de otra manera, las soluciones que encuentras a las 3 de la mañana raramente son buenas soluciones, y los problemas que parecen insolubles a esa hora raramente lo son por la mañana. El Zen tiene un principio que me parece muy liberador. Dice que la noche no es el momento del hacer, es el momento del ser. No hay nada que construir en la oscuridad, solo hay que estar en ella. Eso no significa ignorar lo que te preocupa, significa reconocerlo, respetarlo y decirle, te escucho, pero ahora no es tu momento. Mañana, con luz, con descanso, con claridad, lo miramos juntos. Hay una diferencia enorme entre pensar en un problema y sostenerlo. Pensar implica movimiento, análisis, búsqueda de solución. Sostener es simplemente ser consciente de que existe, sin exigirle nada, sin pedirle que se resuelva ahora. Y esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia, es la que decide si duermes o no. Pausa de silencio. Deja que todo lo que acabas de escuchar se pose solo. No lo proceses, solo respira. Siente el peso de tu cuerpo. Siente dónde terminas tú y dónde empieza la cama. No hay nada que ajustar, no hay postura perfecta, solo esto.
El cuerpo ya sabe. Mientras tu mente discute consigo misma, hay algo en ti que ya está en calma. Lleva horas ahí. Tú no lo estás escuchando. Es tu cuerpo. El cuerpo no rumia. El cuerpo no anticipa. El cuerpo no revisa el pasado ni planifica el futuro. El cuerpo vive únicamente en este momento, en esta respiración, en este latido. En esta temperatura de la piel contra la tela, el Zen hace mucho que entendió esto, y por eso las prácticas de meditación Zen más antiguas no empiezan por la mente. Empiezan por el cuerpo, por la postura, por la respiración. No como técnica para calmar la mente, sino como puerta de acceso a un estado que la mente sola no puede alcanzar. Lo que yo he visto, y creo que es algo que mucha gente reconocerá, es que cuando la mente está muy activa por las noches, llevar la atención al cuerpo tiene un efecto casi inmediato. No porque el cuerpo resuelva lo que la mente está pensando, sino porque el cuerpo vive en un tiempo diferente, en el único tiempo real que existe, el presente. Prueba esto ahora mismo, no como ejercicio, solo como exploración. Lleva tu atención a los pies. No los muevas, solo siéntelos. Nota su peso, su temperatura, el contacto con lo que tienen debajo. Quédate ahí unos segundos. Ahora sube lentamente hacia las piernas, las rodillas, los muslos. Solo observa, solo siente, sin juzgar si estás haciéndolo bien o mal. Sigue subiendo. El abdomen, el pecho. Siente cómo sube y baja con cada respiración. No la controles, solo obsérvala. Fíjate en algo. Mientras hacías eso, ¿en qué estabas pensando? Probablemente en nada o casi nada, no porque hayas vaciado la mente, sino porque le diste algo concreto donde posarse. Y cuando la mente tiene donde estar, deja de buscar. Cuando aprendas a escuchar tu cuerpo, no necesitarás hacer nada más para dormir. Dejar ir sin soltar. El Zen tiene un concepto que en español no tiene traducción exacta, y creo que es porque en nuestra cultura nunca hemos necesitado nombrarlo. Se llama por Mushin, que en japonés significa literalmente mente sin mente, o mente vacía, pero no vacía como un recipiente vacío, sino vacía como el cielo es vacío, sin obstáculos, sin agarres, sin resistencia. Mushin por no es un estado que se consiga esforzándose. Es un estado al que se llega dejando de esforzarse. Es lo que ocurre cuando la mente deja de intentar ser de otra manera y simplemente es lo que es. Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que para conseguir algo hay que esforzarse, que para resolver un problema hay que pensar más, que para dormir mejor hay que hacer algo. Pero el sueño no funciona así. El sueño es uno de los pocos estados que se escapa precisamente cuando más lo persigues. Cuanto más intentas dormir, más despierto estás. Cuanto más te relajas en el intento, más cerca estás de él. Mushin por es eso. No es rendirse, es algo más sutil. Es dejar de exigirle a este momento que sea distinto de lo que es. Dejar de pedirle a tu mente que calle. Dejar de pedirle al sueño que llegue. Y en ese dejar, encontrar que ya estabas más cerca de donde querías estar de lo que creías. Los maestros Zen decían que no puedes empujar el río, solo puedes aprender a moverte con él. Y lo que estás buscando esta noche no se consigue buscándolo.